Acción. Aventura. Patadas voladoras. Terror. Ninjas. Muchos ninjas. Y por alguna razón que desconocemos, un oso que vuela por el espacio. Esta es la historia de la productora ícono de los 80s, considerada la oveja negra de Hollywood. La aventura de dos amantes del cine cuya obsesión era hacer películas cueste lo que cueste. Productora que en su haber tiene más de 500 obras, pero dicha ambición también significó su fracaso. Esta es la historia de películas canon. Nuestro viaje inicia muy lejos de Hollywood, exactamente a 7.604 kilómetros, en Israel. A mediados de los 60s, este país tendría su época dorada en el cine, de la mano de este señor, Menahem Golan. Alguien que desde su infancia quedó cautivado con las producciones del Hollywood clásico, los westerns con Gary Cooper, las aventuras de Errol Flynn y la presencia de Humphrey Bogart, cultivando una imperiosa necesidad de realizar películas. Aunque eso involucre endeudarse hasta el punto de perder su casa, teniendo una esposa y 3 hijas que mantener. Como las finanzas no eran exactamente su fuerte, tuvo la ayuda de su primo menor, Yoram Globus, quien también estaba involucrado en la industria del cine, siendo empresario distribuidor. Ya en los 70s, Producciones Golan Globus estaba detrás de 3 de los 4 films que se estrenaban en Israel, teniendo su éxito en comedias costumbristas y en otras películas un tanto particulares. Si una producción estadounidense como El violinista sobre el tejado era un éxito, Golan y Globus realizaban una obra bastante similar, para no decir una copia, antes de que la original se estrene en Israel. Misma estrategia ocurrió con American Graffiti de George Lucas. El resultado sería Lemon Popsicle de 1978. Adolescentes, rock and roll, aunque en este caso desnudos, de la misma corriente de películas que conoceríamos a futuro como la saga Porky's. Esta última, a pesar de las malas críticas, considerándola de mal gusto, en ese entonces significó la película más exitosa del país, abriéndole las puertas a un mercado internacional. Ese mismo año, Menahem Golan realizaría Operation Thunderbolt, en coproducción con Inglaterra y protagonizada por Klaus Kinski, abordando la historia de un grupo de terroristas árabes que secuestran un avión y el plan del comando israelí para liberar a los rehenes. La película funcionó tan bien que estuvo nominada para el Oscar como Mejor Film Extranjero. Estaba claro para Golan y Globus que en Israel habían alcanzado su techo, mudando sus ambiciones hacia nada más y menos que la meca del cine, Hollywood. Menahem y Yoram arribaban a Los Ángeles en 1979. Lejos de la vida glamorosa que podemos pensar, solo disponían consigo una parte ínfima de sus ahorros, dinero que tenían ahorrado desde su bar mitzvah, $500. Esto se debía a que por una cuestión administrativa se les imposibilitaba sacar dinero de bancos israelíes, teniendo que instalar una humilde oficina en el peor barrio de Los Ángeles. Una vez destrabada la cuestión económica, realizan su primera jugada a la industria al comprar Cannon Films por $500,000. Cannon Films fue fundada en 1967 por 2 estudiantes de cine, Dennis Friedland y Chris Dewey, basando su producción y distribución en películas de explotación como Encrucijada de terror. She is his daughter.
She is his wife. No! They are his prisoners. And they are all damned. Crucible of Horror. Pero si eras una productora independiente en los 70s, lo que más redituaba, ya sea por su realización y atracción al público, eran las películas eróticas. Inga is back in a totally new and shocking story. Inga, seeing everything. Baba! Inga, experiencing everything. El truco que utilizaban estas productoras era comprar films europeos, generalmente provenientes de Suecia, agregarle escenas de desnudos, por si esta no tenía suficientes, y una musicalización estilo rock de los 70s. Ni siquiera hacía falta doblarlas o agregarle subtítulos, porque si vas a ver una porno, lo que menos interesa es la conversación de los personajes. In the seduction of Inga. Everything you ever wanted in a woman. A pesar de sus ligeros éxitos, a finales de los 70s, la Cannon sufría de cuestiones administrativas. Después de todo, estaba a cargo de directores, no de productores. Es ahí cuando Menahem y Yoram llegan como los salvadores y se hacen cargo de la productora en 1980. Desde el primer momento se notaría la nueva postura de Cannon, trasladándose a una mejor zona de Los Ángeles y produciendo una mayor cantidad de películas con tal de satisfacer la demanda de los cines. Si durante el año anterior, en 1979, los antiguos dueños produjeron 4 films, con la nueva administración, en 1980, estuvieron detrás de 11, rigiéndose con un bajo presupuesto. Some critics call them schlock films, but actually they're just plain low-budget movies. Did you ever make a $30 million movie? Never. I don't know what to do with 30 millions. I can make 30 movies maybe, you know, but I don't know what to do with 30 millions. I mean, I'll feel like I'm a criminal spending this kind of money on doing one motion picture. Great American success story. Una de las producciones sería la comedia erótica Hot T-Shirts, un intento de combinar la música disco con un concurso de camisetas mojadas. Hot T-shirts. También habría lugar para el terror con Schizoid, sobre una periodista que empieza a recibir amenazas de muerte, mientras que gente a su alrededor resulta asesinada, protagonizada por Klaus Kinski, que como no sería otra forma, interpreta al maniático. Schizoid. Menahem se sumaría a la dirección con una de las películas más extrañas de la década, que se consigue mezclando Phantom of the Paradise y The Rocky Horror Picture Show. El resultado sería The Apple. In 1994, the world is controlled by one power. Ambientada en el futuro distópico de 1994, donde la música es regida por el malvado Mr. Boogaloo, una pareja, mediante un concurso de canciones, se enfrentará al lado oscuro de la música. Una película que intenta hacer el relato de Adán y Eva con varios números musicales, y algunos bastante insinuantes. Además de tener un final muy extraño, con un Rolls Royce volador y una referencia de Escalera al Cielo de Led Zeppelin.
Menachem estrenaba su película en el Festival de Cine de Toronto, causando un fuerte rechazo por parte de la crítica y sobre todo del público que abucheó el estreno, a tal punto que el director intentó quitarse la vida siendo detenido por su primo Yoram. Intentaron hacer una remake de su anterior éxito en Israel. Lemon Popsicle se estrenaría bajo el título de El último norteamericano virgen, con un póster bastante sugerente. La historia de un triángulo amoroso entre Gary, el virgen, Rick, el exitoso con las mujeres, y Karen, el amor secreto de Gary, pero que ella siente atracción por su amigo Rick. Una trama que continúa con el embarazo de Karen y Gary pagando un aborto trabajando como repartidor de pizzas. La película tuvo que lanzarse en formato directo a video debido a la polémica del aborto. A pesar de haberse instalado en Hollywood, Menachem y Golan todavía no le habían encontrado el pulso al público norteamericano. When I did a successful motion picture in Israel, I went to the theater, full house, when people were fighting to get in, and I didn't get that yet here in America. And I probably won't get it so soon. I won't get it until I will make a real American movie that they could identify with. And not being an American, that's not easy. But I'll do it. Como productora independiente, Cannon funcionaba muy bien, complaciendo los cines de poca monta y a su público ávido de terror y desnudos, pero la ambición de Menachem y Yoram apelaba a un público mayor, permitiéndole entrar al Olimpo de la industria. A pesar de sus intentos de llegar a la audiencia en general, se percataron de un elemento muy importante que convoca a las salas: tener una estrella en la película. Para 1981, Cannon había comprado los derechos del clásico de los 70s Death Wish, con tal de realizar una secuela en coproducción con Dino De Laurentiis. Con 61 años, Charles Bronson volvería como protagonista cobrando $1.500.000, con la condición de que Michael Winner, director de la primera entrega, dirija la secuela que en realidad iba a estar a cargo del propio Menachem. El rodaje se llevaría a cabo en Los Ángeles, mayormente sin sets, rodando en los peores barrios de la ciudad, en edificios abandonados a punto de ser demolidos, y utilizando drogadictos o gente del lugar como extras. Todo sea por ahorrar presupuesto. La venganza volvía a tomar las calles en Death Wish 2. It happened once before. Some muggers followed my wife and daughter home from the market. It's about to happen again. The police there got a very good description of the muggers too, but it didn't do any good. Paul Kersey se encuentra viviendo en Los Ángeles, habiendo superado la muerte de su esposa junto a su hija. Una vez más, la desgracia vendrá hacia él cuando ésta es atacada y violada. Tras su muerte y ante la ineficacia de la policía, no tendrá más remedio que tomar justicia por mano propia. La película, que entre otras cosas tiene una banda de sonido compuesta por Jimmy Page, fue bien acogida por el público, pero destrozada por la crítica, sobre todo por su excesiva violencia y la incómoda escena de la violación, catalogando al director, Michael Winner, como un morboso que disfruta de realizar dichas escenas. Cannon empezaba a ganarse la fama de ser una productora de mal gusto, pero visto desde la perspectiva de Menachem y Golan, el empecinamiento de la crítica, generalmente para mal, a fin de cuentas significaba una forma de promocionarse y de atraer al público, que en palabras de Menachem eran su dios. Charles Bronson. Goodbye. Death Wish 2. He's doing it for you. De un presupuesto de 8 millones, Death Wish 2 recaudó 16. Aunque la diferencia no haya sido importante, sí lo hizo su prensa y el contacto con varios distribuidores por el mundo que empezaban a conocer a la productora y querían más de lo mismo. Si hablamos de acción, un género que redituaba bastante a mediados de los 70s era el de las artes marciales, género que tuvo su ocaso tras la repentina muerte de Bruce Lee, al menos para el público norteamericano. Los 80s trajo consigo figuras como Stallone en Rambo o Kurt Russell en Escape de Nueva York, pero Menachem estaba convencido de volver a ese toque oriental.
así que no tuvo otra idea que utilizar el título de un film de Bruce Lee como Enter the Dragon y cambiar el Dragon por Ninja. The first martial art to sweep the modern world was Jiu-Jitsu, closely followed by the discipline of karate. Then we were taught to combine the spiritual with the physical by the masters of Kung Fu. And now, the Cannon Group is proud to introduce the practitioner of the oldest and ultimate martial art, the ninja. Enter the ninja. Cole recibe el llamado de una pareja amiga que vive en Filipinas. Este es hostigada por un grupo de matones y un empresario que desea sus tierras. Este, al saber que Cole es un ninja, contrata a un viejo enemigo para derrotarlo. Enter the Ninja nace cuando el campeón de karate, Mike Stone, le ofrece un guión a Cannon. Menahem acepta como productor y realizador, pero le faltaba el protagonista. En un principio era el propio Stone, pero este, al no saber actuar, quedó como doble de riesgo y coordinador de las escenas de acción. ¿Quién sería la persona ideal para interpretar a un ninja? No tuvieron mejor idea que contratar al actor italiano Franco Nero, famoso por sus spaghetti westerns. Un italiano como ninja. Y eso no es todo. Como su personaje es alguien de Texas, sus diálogos tuvieron que ser doblados al inglés. Gentlemen, let's be reasonable. Why don't we talk? I thought we were gonna talk. Go on, Cole. Give it to him. Give it to him, Cole. No. He's terrific. He can handle it. Go ahead, baby. Give it to him. Oh, right. No, good, Cole. Tras el éxito de la película, al año siguiente, en 1983, vendría Revenge of the Ninja. The Black Ninja, a disciple of evil who kills for pleasure. Only a ninja can stop a ninja. Solo un ninja puede detener a otro ninja. En esta entrega no solo tenemos duelos a muerte, sino pandillas, narcotraficantes y una mujer que todavía nos preguntamos por qué pelea sin nada debajo. Además de regalarnos una de las grandes escenas del cine de los 80s. Como dice el dicho, no hay dos sin tres, y en 1984 tendríamos Ninja 3 de Domination, presentando a una mujer ninja, probablemente la más recordada de toda la trilogía. His soul possesses the body of an innocent woman and transforms her into a lethal assassin. Christie es una operadora de líneas telefónicas e instructora de aeróbics. Esta es poseída por el maligno espíritu de un ninja que es abatido por la policía, tomando posesión del cuerpo de Christie para vengarse de los policías que lo asesinaron. Como sabemos, solo un ninja puede derrotar a otro ninja y tras consultar a una exorcista japonesa, reciben la ayuda de Goro Yamada, quien busca venganza del espíritu maligno. Una curiosa combinación entre una película de ninjas, Flashdance y El Exorcista. I'm scared. You fool! You cannot stop me! I am a ninja! Esta serie de películas se estrenaron en varios países como Ninja 1, 2 y 3. Aunque la historia no tiene correlación y sus protagonistas van variando. La conexión que tienen estos films es que en cada uno de ellos actúa Sho Kosushi, artista marcial campeón de karate que interpreta diversos personajes a lo largo de la trilogía.
Menahem le había encontrado el aspecto visual a Cannon, películas que recibían una mayor demanda de distribuidores a lo largo del mundo. Pero ¿qué hacía su primo Yoram Globus? ¿Cómo administraba este monstruo que empezaba a crecer? Mientras Menahem se dedicaba a hacer películas, Yoram era el encargado de conseguir fondos para realizarlas, manejándose con un presupuesto de máximo $10 millones por cada film. Cannon no solo realizaba, sino que también distribuía, cumpliendo su cuota de películas que iban directo a la venta home video y televisión por cable. Las elegidas eran las cintas eróticas, siendo las más conocidas las de Emanuelle. Esta saga de películas, que muchos recordarán del cine trasnoche, tiene sus inicios a finales de los 60s, pero logrando su impacto en los 70s y sobre todo en los 80s. Estos films, generalmente de origen francés y protagonizados por la actriz neerlandesa Sylvia Kristel, tuvieron el valor agregado de que, a diferencia de otras películas del género que acentuaban lo pornográfico e incluso lo sádico, la saga Emanuelle tenía un enfoque más soft de erotismo orientado incluso a lo artístico. Esto permitía que la censura de diversos países sea más permisiva y la incluya entre su catálogo de cine y televisión. El éxito que tendría en Europa llamaría la atención de Yoram para exportarlas a Norteamérica. Este, junto con la productora de Roger Corman, serían los encargados de hacerlo, generando ganancias de millones y millones de dólares. Mientras tanto, en Hollywood, Yoram sacaba provecho de una de las peores crisis de un estudio importante como la Metro-Goldwyn-Mayer. Esta, tras varios fracasos en la taquilla, se vio imposibilitada de seguir realizando, teniendo que distribuir mediante productoras independientes. Cannon se encontraba al acecho ante tal oportunidad y aprovechó la situación. Esta asociación no resultó solo una gran jugada económica por parte de Yoram, sino de estatus. Que una productora como Cannon entable relaciones con un estudio histórico como la Metro hizo ver con buenos ojos a varios directores cuya intención era realizar con libertad creativa. Menachem Golan is a director. You're dealing with someone who does the same thing you do, who understands what your problems are. You're dealing with guys who know every element of the film business. That to me is terribly refreshing. Grandes directores como John Frankenheimer participarían en películas como El Pacto de Berlín, con Michael Caine como protagonista. John Cassavetes, director al que siempre le costó conseguir fondos para realizar, estrenaría Love Streams. Franco Zeffirelli y su ópera Otelo, con Plácido Domingo. Locos de Amor, de Robert Altman. Y Legend, de Ridley Scott con Tom Cruise, por mencionar algunas. Esto no solo se reflejaba en el ambiente, sino que también en la bolsa de valores. Cuando Menahem y Yoram compraron Cannon, cada acción costaba 45 centavos de dólar. 6 años después pasó a costar $45. Estos films mencionados no solo otorgaron prestigio, sino que además abrieron un mercado de festivales, sobre todo uno de los más reconocidos como el Festival Internacional de Cine de Cannes. Durante los 80s, Cannes se convirtió en la segunda sede de Cannon. Si Hollywood era la base de operaciones, el festival servía como el lugar ideal para realizar negocios y darse a conocer internacionalmente. Esto lo hacían gastando cientos de miles de dólares en publicidad. Diarios, revistas, radios, lo que sea relacionado al festival con tal de venderse. En varias ocasiones vendiendo la película solo por su póster, sin director, guión ni cast. Películas que en muchos casos nunca terminaron de ver la luz del día. Era tal la repercusión que al propio festival lo empezaron a llamar The Cannon Film Festival. Directores como Polanski y Jean-Luc Godard trabajaban junto a Cannon, además de distribuir films de realizadores como Fellini y Pasolini. Esto lo hacían bajo una curiosa estrategia.
La mayor demanda por parte de las cadenas de cine y distribuidores era el cine de acción y terror, pero Cannon solo las otorgaba si además incluía las cintas de estos realizadores, dejando de vender por unidad y haciéndolo mediante cantidad. Cannon pasaba de ser una productora independiente con una humilde oficina a llegar en limusina a sus estrenos, productora que estaba en vías de seguir expandiéndose. En tan solo unos años, Cannon estaba causando una revolución, una máquina de producir películas. Por mencionar un ejemplo, en 1984, un estudio grande como Universal estrenaba 15 producciones, mientras que Cannon lo hacía con 37. Justamente ese mismo año realizaría su primer gran éxito, que vendría de un lugar que nada tiene que ver con el cine, el break dance. Breaking nace cuando la hija de Menachem le cuenta a su padre que en la costa de Santa Mónica hay un grupo de chicos que están causando una sensación con su nuevo baile. Este conoce el breakdance y rápidamente decide hacer una película sobre este movimiento. Contrataron a los propios jóvenes que estaban bailando y en 3 semanas realizaron Breaking, la historia de una competición de baile y de un dúo de jóvenes que incluyen a una chica blanca que baila jazz, haciendo que de lo mejor de ambos mundos surja una nueva forma de baile. Con un presupuesto de $1.200.000, Breaking fue un éxito generando una taquilla de 38, haciendo que Cannon también produzca para un público infantil adolescente. Películas como Hércules, dirigida por Luigi Coxi, con Lou Ferrigno como el semidios, la película de Robotech e incluso una secuela de Breaking. El éxito le permitía a la productora una mayor inversión en sus películas, pero sobre todo empezar a contratar rostros conocidos. Uno de ellos sería nada más y menos que Chuck Norris. La carrera cinematográfica de Chuck Norris inicia a finales de los 60s, ligada al cine de artes marciales provenientes de Hong Kong, cuya estrella era Bruce Lee, llegando a protagonizar juntos Way of the Dragon de 1972. Avanzados los 70s, continuaría para producciones en Hong Kong, mientras que en Estados Unidos impartía clases de artes marciales a varios actores. Entre ellos se encontraba Steve McQueen, quien le sugirió tomar clases de actuación y lo recomendaría en la industria. Ya en los 80s pasaría a establecerse en Estados Unidos actuando en varios films de baja proyección. En 1983, Orion Pictures le ofrecería un guión distinto, desligándose de la etiqueta de artista marcial siendo un Texas Ranger. La misma sería Lone Wolf McQuaid. When you're the best, you do things with style. J.J. McQuaid is the best. He's a lone wolf lawman in the Lone Star State. McQuaid deberá hacer frente a un grupo de gángsters liderados por Rowley Wilkes, interpretado por David Carradine. Este mata a su mejor amiga y secuestra a su hija. Grave, muy grave error. So now the wolf has a wolf pack. El éxito de la película hizo que Orion le ofreciera un contrato, pero Cannon ya se había adelantado a la jugada. Vietnam, 1984. Chuck Norris is James Braddock, decorated war hero, ex-prisoner of war, an American on a mission. One man who couldn't forget the Americans that were left behind.
El veterano de Vietnam, James Braddock, regresa a rescatar a sus compañeros que no tuvieron su misma suerte. Dirigida por Joseph Zito, es la gran entrada de Norris al género de acción de los 80s. El macho alfa, al que la muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris y cientos de grandiosos memes. Lance Hull, director y amigo de Chuck Norris, le propuso a Cannon hacer una serie de películas con el actor. La productora acepta e inmediatamente viajan a Filipinas para iniciar el rodaje no de una, sino de 2 películas, sabiendo que tener a Norris era un éxito asegurado. La historia de Braddock, capturado en un campo de concentración vietnamita, la huida de este y enfrentamiento con el sádico coronel Shin, quien los obligaba a cultivar opio y soportar largas noches de torturas. Pero momento, ¿no estábamos hablando de Chuck Norris rescatando? ¿En qué momento pasó a ser prisionero en otra película? Al llegar a Filipinas, el equipo liderado por Lance Hull realiza la película donde Norris escapa del campo de concentración e idea un plan para rescatar a sus compañeros. Antes de iniciar el rodaje de la segunda entrega, Cannon testea la película y no les convence el resultado. Despiden a Lance y contratan a Joseph Zito para realizar la secuela, donde Norris regresa a Vietnam otra vez al rescate. Como la película de Zito funcionaba mejor, estrenaron primero la segunda parte en 1984 y al año siguiente la de Lance a modo de precuela. Esto debido a que inspiraron la historia en el guión que James Cameron había escrito para Rambo 2, un plagio no tan plagio. Para no sufrir una demanda, Cannon se apresuró y meses antes de que Carolco estrenara Rambo 2, lanzó Desaparecido en Acción. Tanto esta como su precuela generaron ganancias de 20 y 10 millones de dólares, además de regalarnos increíbles dosis de acción. Menachem y Joram demostraban ser grandes estrategas y 2 bestias en los negocios. Acción en Hollywood, cine de prestigio en Cannes y satisfacer la demanda de mercados asiáticos y latinoamericanos. Además de comenzar a diversificarse al comprar cadenas de cine en Italia, Países Bajos, Grecia y Estados Unidos. Pero el golpe significativo se daría cuando en 1986 comprarían por 270 millones de dólares EMI Studios y varias productoras británicas. Tal es así que durante estos años, Cannon fue dueña del mítico estudio de grabación Abbey Road. Los años de exceso habían comenzado. De realizar un promedio de 40 películas por año, conformar el 20% de la taquilla en Hollywood y de incluso cenar con la reina Isabel II, Cannon empezó a disfrutar de las mieles del éxito. Un éxito que pasaría a verse en la pantalla grande. Producciones que pasaban los 10 millones de dólares como Las Minas de Rey Salomón de 1985, un intento de sumarse a la aventura de Indiana Jones. Otro ejemplo sería Runaway Train, una de las películas favoritas de Quentin Tarantino, protagonizada por John Boyd. La odisea de 2 convictos en Alaska que abordan un tren desconociendo que su maquinista ha muerto, teniendo que conducir a este monstruo de hierro a toda velocidad. Tobe Hooper, realizador de Poltergeist y La Masacre de Texas, se sumaba a Cannon firmando un contrato de películas que incluye la secuela de la cinta de terror, esta vez orientada más a la comedia, e Invasores de Marte, la remake del clásico de ciencia ficción de los 50s. Los ninjas contraatacaban ahora con un rostro definitivo, el de Michael Dudikoff como el ninja americano. The deadliest art of the Orient is now in the hands of an American ninja. Michael Dudikoff se convertía en un héroe y la fascinación de todo niño de los 80s de vestirse totalmente de negro y ser un ninja. Obras que funcionaron muy bien en el mercado home video, logrando una saga de 5 películas. Pero si hay una estrella de clase mundial que nace de Cannon, en un principio apareciendo como un extra y ganándose la vida como camarero,
Ese es Jean-Claude Van Damme. And he give me, my friend, tomorrow come to my office, we'll talk you and I business. And I go to his office and I try to provoke some sorts of dialogue. And I took my shirt, my jacket, and I show, I've got muscle. I can do the split. So I take a chair, I pull back for the vision, I go, wow, in the split position. I can be a fighter, can write everything for free. He said, Van Damme, maybe I gave too much. Sit down. Michael Dudikoff is a star. What can I do with the split? The muscle. I need acting. Sorry. I go, Menahem, please, may not get to... I was like... I break down. And he looked at me like, with his big heart. Like, don't go next to me like this. Sit down, okay. And he see me, I'm so sorry. I'm sorry if I cry, I'm so fucking sorry. And then he think, Karin, bring me Bloodsport. And she come and he go, you want to be a movie star? I'm gonna make you a movie star. For centuries, the Society of the Black Dragon has sanctioned an ancient rite of combat, known as the Kumite, open only to the world's most lethal warriors. It has never been won by a Westerner. You are not Japanese. I can do it. Now, for the first time, the true story of America's super agent Frank Dux can be revealed. Lo que sería el primer protagónico de Van Damme, interpreta a Frank Dux, el soldado y artista marcial que escapa de su servicio para participar del Kumite, el torneo clandestino de Full Contact que se realiza en Hong Kong. Su meta es ganar y dar honor a Tsuchiyoshi Tanaka. Para eso tendrá que vencer a varios participantes con distintas disciplinas, pero sobre todo al actual campeón y temido luchador Chong Li, interpretado por Bolo Yeung, que por ahí lo reconoces de Operación Dragón. Indudablemente estamos frente a una de las películas insignias de Cannon con Van Damme a la cabeza, haciendo uso de lo que sería una de sus marcas junto con el famoso Split. Me refiero a la mítica patada voladora. Mención aparte para la gran composición de Paul Herzog que acompaña muy bien cada enfrentamiento, y los temas como Fight to Survive, cuyo vocalista es Stan Bush, quien también participó en la película animada de Transformers. Rodada en Hong Kong y con un presupuesto de $1.500.000, en febrero de 1988 se estrenaba Contacto Sangriento, logrando una taquilla de 50 millones. Tras esta le seguiría Kickboxer en 1989. Con un presupuesto de 2 millones obtendría 50. Cannon creaba sus estrellas, Michael Dudikoff, pero sobre todo a Jean-Claude Van Damme. Pero Menahem apelaba al referente máximo de acción de los 80s, una obsesión que tenía desde que puso un pie en Estados Unidos: tener a Sylvester Stallone. Para mediados de la década, el ícono de acción tenía un contrato de $6 millones por película. Menahem llama a su representante y le ofrece 10 para sumarse a la familia de Cannon. $10 millones más ser guionista y elegir el director. Este elige a George Cosmatos, conocido de Stallone por haber hecho juntos Rambo 2. El resultado sería una de las grandes películas de los 80s, Cobra. Society is breeding a new kind of criminal. It's also breeding a new kind of cop.
Mario Cobretti, el brazo fuerte de la ley, más conocido como Cobra. Este tiene el encargo de proteger a una testigo de asesinato efectuado por una secta que promete traer el nuevo orden. Cobra es una película que representa enteramente a la década, no solo por tener un icono de la misma como Stallone, sino por la representación de lo estético, el elemento pop de la banda de sonido, la belleza de Brigitte Nielsen, por ese entonces pareja de Stallone, y a su vez el aspecto callejero, sucio, que conviven en una ciudad como Los Ángeles. Las luces de los flashes de la fama, así como las luces de neón de lugares peligrosos. La línea divisoria es Marion Cobretti. Cobra se realizó en coproducción entre Cannon y Warner. La cinta tuvo el presupuesto de $25 millones, recaudando 160. Podría parecer un éxito, pero ambas productoras apelaban a una mayor taquilla debido a que Stallone en Rambo 2 y Rocky 4 había recaudado más de 300 millones en cada una, y la ganancia de 160 debía repartirse entre ambas productoras. Además, la película se vio imposibilitada en varios países por su contenido violento, teniendo que ser editada en postproducción quitando varias escenas. Menahem tomaría nota al respecto y dirigiría la próxima película con Stallone, esta vez 100% producida por Cannon. The road has always owned Lincoln Hawks. Whatever happens, I want you to stay with him. Michael Kepler is my boy. You deserted him years ago, and that's a fact that you can't change. Damn you! Damn you. Over the Top, o más conocida como la película de Stallone donde es camionero y participa en un concurso de pulseadas, fue el gusto personal que se dio a Menahem de dirigir a una estrella. Stallone confesó en una entrevista que aceptó el papel debido a que el director lo llamaba continuamente y le ofrecía más dinero, llegando a cobrar 12 millones por el film, que tuvo un presupuesto total de 25. A pesar de la jugosa cantidad, el actor se arrepentiría de haber aceptado. En un principio, en vez de un torneo de pulseadas, iba a ser de lucha libre, y la película tendría un tono más oscuro. Pero Menahem quiso dirigirse hacia un público más familiar, pensando que si revertía el efecto tras lo ocurrido en Cobra, Over the Top sería un éxito. Fiel a su estilo, la película se prevendió a diversos mercados del mundo, anticipando el hit que sería. Pero la realidad fue muy distinta. De 25 millones, obtuvo una taquilla de 16. A futuro esta tendría un revival gracias al mercado VHS y sobre todo la televisión por cable. Cannon afrontaba su primer gran fracaso. Mayor presupuesto significa un mayor riesgo, hecho que evidenciaba el proceder de la productora al producir continuamente. Como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Menahem estaba empecinado con seguir realizando y produciendo, pero Yoram, quien seguía de cerca las cuentas, empezaba a notar cómo película a película, el imperio Cannon se iba derrumbando. Para 1986, Cannon tenía un patrimonio de $700 millones, dueña del 40% de la industria cinematográfica de Gran Bretaña, diversas cadenas de cine en Europa y propietaria de varias licencias para adaptar al cine como Superman y Spider-Man, esta última adquirida por el escaso precio de $250.000. Sí, el arácnido por el que Disney y Sony llevan años en disputa fue parte de Cannon. Actualmente la franquicia tiene un valor de más de $7.000 millones. Pese a lo mencionado, la productora era vista con desconfianza por parte de la industria, una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por mencionar un ejemplo, en 1987 produciría The Assault, película neerlandesa sobre un niño cuya familia es asesinada por los nazis y cómo este sobrevive al mundo de la postguerra. Un drama que ganaría el Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa y ese mismo año el Oscar por Mejor Film Extranjero. Pero también 1987 sería el año de Going Bananas, la aventura de un niño en África que quiere salvar a un chimpancé. En teoría iban a utilizar a un animal, pero por razones de presupuesto utilizaron a un enano. Y si te preguntas quién pudo ser, fue Deep Roy, más conocido por ser un palupa en Charlie y la fábrica de chocolates. Cannon era las dos caras de la moneda.
pero el lado de lo bizarro empezaba a tener un mayor peso. El público en general, al ver el logo, se predisponía a ver algo de baja calidad. Películas como las continuaciones de Death Wish tenían un mayor presupuesto, pero resultaban más de lo mismo. Además con un Bronson que ya estaba alcanzando sus 70 años de edad. Chuck Norris funcionaba en taquilla con películas como The Delta Force y sobre todo Invasion USA, mientras que Van Damme hacía su gran aporte a finales de la década. Una década que ya estaba empezando a ser sobreexplotada por el género de acción. Y Oran se mostraba preocupado, pero confiaba en su socio Menahem de que, así como ocurrió en el pasado que hacer películas e inundar el mercado les dio el éxito que tanto deseaban, la misma fórmula funcionaría con un mayor presupuesto. En 1985 producirían la que sería la película más cara de Cannon, una inversión de $27 millones contando con Tobe Hooper en la dirección y Dan O'Bannon en el guión, conocido por ser guionista de Alien. Ambos tuvieron total libertad realizando una película que con el tiempo se convirtió de culto. Ciencia ficción, vampiros y el fin del mundo. Eso es Life Force. From the director of Poltergeist and the writer of Alien comes a terrifying new film. I'm getting a very small radar cross-section. 150 miles long? EGR's confirmed. Tell them we have an artificial object out here. El gobierno norteamericano y el inglés inician una misión espacial para estudiar el cometa Halley. Al estar en órbita, descubren que en la parte trasera del mismo se encuentra una nave correspondiente a otra civilización. Dentro se encuentran ataúdes cuyos cadáveres tienen forma humanoide. El equipo los lleva consigo de regreso a la Tierra para su estudio, desconociendo que se trata de una raza que absorbe la energía vital de las personas, transformándolas en zombies. Al despertar de su reposo, comienza el caos. Come, be with me. Life Force. The terror has just begun. Cannon apostó de tal manera al film que contrató a John Dykstra para los efectos especiales. Responsable de nada más y menos que de Star Wars Una Nueva Esperanza, además de tener una enorme labor de efectos tradicionales y la construcción de varios sets de filmación. Life Force se estrenaba en el verano de 1985, causando rechazo tanto en crítica como el público. De 27 millones de inversión, obtuvo una recaudación de solo 11. La crítica apuntó que es un espectáculo visual sin sentido, mientras que parte del público, sobre todo los padres, se quejaron de las constantes escenas de desnudos. Cannon hacía uso de las licencias para conseguir el tan ansiado hit de los 80s. Negociaría con la empresa de juguetes Mattel para coproducir una película de los grandes héroes de la década, He-Man. At the far end of the universe, there is a planet ruled by a being of utter evil. And there is only one man who dares challenge him. Masters of the Universe, una película llena de problemas que se vio reflejado en la gran pantalla. Comenzando con su director, Gary Goddard, sin experiencia alguna en el cine. Venía realizando videos en parques de atracciones. David Odell se sumaba como guionista, escritor de nada más y menos que el fiasco de Supergirl de 1984. Escribió los primeros borradores haciendo hincapié en Eternia y Snake Mountain. El cast lo conformó Dolph Lundgren, Frank Langella, Meg Foster y una muy joven Courtney Cox. Respecto a la interpretación de Lundgren, Stallone diría en broma que le impresionó que dieran un protagónico a alguien que apenas podía hablar inglés. Recordemos que estos dos habían entablado una buena relación en el rodaje de Rocky IV. La producción tuvo varios problemas económicos debido a la falta de inversión de la propia Mattel. La película tuvo que reducir costos, haciendo que la historia transcurra su mayor tiempo en el planeta Tierra, además minimizando completamente los efectos especiales que tenían pensado para el enfrentamiento final entre He-Man y Skeletor. Cannon vendía la película como la Star Wars de los 80s, pero claro está, lejos, muy lejos estuvo de serlo.
De un presupuesto de 22 millones, la película obtuvo 17, convirtiéndola en uno de los grandes fracasos de la década. In October, their accounting practices came under the scrutiny of the American Securities and Exchange Commission. At this point, the company is not able to continue to operate profitably. The movies are not doing well at the box office. They have a large amount of what is called a selling and administrative expense, and now a very heavy interest payment annually from all of the bonds and the debt that they have taken on to fund themselves. A este panorama se sumaban varios juicios que comenzaban a salir a la luz, distribuidoras que habían pagado por películas que nunca llegaron a realizarse. Cannon no tuvo más remedio que vender sus bienes y negocios en Gran Bretaña para indemnizar a las productoras. Lo que adquirió por 270 millones lo vendió por solo 70. Menahem y Yoram afrontaban deuda tras deuda, juicio tras juicio. Pero arriba, en el cielo, podría estar la solución a todos los problemas. Un as bajo la manga que tenía Cannon era nada más y menos que Superman. Derechos cinematográficos que habían adquirido por $5 millones en 1985 tras que sus antiguos propietarios hayan realizado Superman 3. A pesar de que en varias ocasiones Christopher Reeve declaró en varias entrevistas que su época interpretando al hijo de Krypton había terminado, Menahem no se iba a rendir. Citó al actor en una reunión ofreciéndole $6 millones para volver y tener total libertad para escribir el guión de Superman 4. Reeve, inspirándose en el conflicto nuclear en plena Guerra Fría, empezó a escribir en base a ¿qué ocurriría si el Hombre de Acero interviene para unir a las naciones?, dando inicio a Superman 4, la búsqueda por la paz. Superman 4, Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer, with Mariel Hemingway and Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4, his most important adventure, the quest for peace. En un principio se pensó en Richard Donner, director de la primera entrega, pero este se encontraba realizando Arma Mortal. Paul Verhoeven como segunda opción, pero ya se encontraba haciendo Robocop. Wes Craven, uno de los referentes del terror, estuvo en los primeros días del rodaje, pero abandonó el proyecto tras diferencias con Reeve. El canadiense Sidney J. Furie, que previamente había realizado Águila de Acero, tomó la silla de director. Superman 4 tenía un presupuesto de $36 millones. La producción se llevó a cabo en paralelo con Masters of the Universe. Cannon apelaba a explotar la taquilla del verano de 1987. Pero como mencionamos, la falta de inversión de la película de He-Man hizo que parte del presupuesto de Superman pase a la finalización de Masters of the Universe. La película se redujo a la mitad con 17 millones, hecho que se nota en todo el film, sobre todo en sus efectos especiales. La película se estrenó recaudando apenas $36 millones. Al día de hoy se considera uno de los peores films de superhéroes. Tal fue su efecto negativo que tuvieron que pasar más de 20 años para que volviéramos a ver una nueva producción del personaje de DC Comics. El fracaso de Superman dio marcha atrás a la realización de una película de Spider-Man. La misma estaba totalmente alejada a la versión del cómic, donde tras un accidente radioactivo, Peter Parker se convertía en una verdadera araña de 8 brazos, intentándole emparentar al film La Mosca de David Cronenberg. Para el rol de Peter Parker se pensó a Tom Cruise y a Christopher Lee encarnando al Dr. Otto Octavius. Aunque la historia no llegó al cine, sí se tomaron varias ideas para la serie animada de los 90s, sobre todo el arco donde Peter es picado por una araña radiactiva, haciéndolo mutar por completo.
קנון של מנחם גולן ויורם גלובוס נקלעה לקשיים השנה. זו לא הפעם הראשונה שמנחם גולן נמצא במשבר, ובמובן הכלכלי של המילה, הפעם יש לו מאיפה ליפול. הוא קם, הוא יקום, כך הוא מבטיח, הערב הוא כאן, ערב טוב מנחם וחג שמח. חג שמח. חג שמח. לפני שנה בראיון עיתונאי בארץ, שהעריכו את החברה שלך ב$500 מיליון, אתה אמרת, חברה כמו שלנו לא יכולה ליפול. אז איפה טעית? לא טעיתי, לא נפלנו. ראשית, הטעות הייתה שלא העריכו את החברה נכון. החברה מוערכת כיום ב$1.2 מיליון. אז כך שמסכום כזה קשה מאוד ליפול. היו בעיות כי ניסינו לבלוע חברה אנגלית, חברת EMI, ניסינו לבלוע דג יותר מדי שמן בשבילנו, ופתאום נשארנו תקועים בדצמבר שנה שעברה עם תשלום שהיינו צריכים לבצע. אתה יודע, הגאווה לא להיכשל. איזה גודל של תשלום? לא כל כך גדול, $75 מיליון. אמרת לא כל כך גדול, וחשבתי למה לא התקשרת אליי. על כל פנים, אמא שלי אמרה לי בילדותי, יזרקו אותך מהדלת, תחזור מהחלון, יש חלונות, תודה לאל. Para fin de año, Cannon afrontaba un déficit fiscal de $200 millones. Menachem y Yoram estaban a punto de declararse en bancarrota, pero en esta historia surge un personaje en cuestión, Giancarlo Paretti. Nacido en Italia, supo hacerse un nombre mediante su habilidad con las finanzas, a tal punto que en los 80s compraría el famoso e histórico Estudio Pathé, el mismo que data desde la época de los hermanos Lumière. Aunque estuviera establecido en Europa, tenía la ambición de conquistar Hollywood. En una sorpresiva jugada para la industria, Giancarlo compraba Cannon y pagaba su deuda. Lo que aparentaba ser una salvación sería el principio del fin. La llegada de Giancarlo en 1989 lo convertía en un tercer socio que difería de la estrategia que venía efectuando Cannon. Sobre todo la posición de Menachem, que estaba convencido de que los fracasos anteriores habían sido porque tanto el público como la crítica no supieron entender las películas. Mientras que Yoram, con una perspectiva más realista, propuso que durante 6 meses Cannon deje de producir para reordenar sus cuentas y afrontar la nueva década, los 90s. Menachem vería esto como una traición por parte de su primo y socio por más de 25 años y se iría de Cannon con una indemnización de $77 millones. La última película que llegaron a producir juntos sería Cyborg con Jean-Claude Van Damme. En 1990 tomaría cargo de la productora 21st Century Films. Para bien o para mal, seguir haciendo películas no importe lo que eso involucre. Produciría films como la remake de La Noche de los Muertos Vivos, dirigida por Tom Savini, la película de Capitán América, recordemos que los 90s no fue una época muy agradable para Marvel, y una quinta parte de Death Wish, con Charles Bronson protagonizando a sus 73 años. La productora no duraría mucho, llegando a su fin en 1996. Menachem finalmente regresaba a Israel. Mientras tanto, Cannon produciría películas de bajo presupuesto que iban directo a la cadena HBO. Obras como The Delta Force 2, la versión cómica del Exorcista con Leslie Nielsen, American Samurai, por mencionar algunas. Estaba claro que los mejores años habían pasado. Giancarlo Paretti seguía causando sensación en el ambiente. En 1990 compraría nada más y menos que la Metro-Goldwyn-Mayer, siendo Yoram el presidente de la misma. Seguramente te estarás preguntando cómo alguien que surgió de la nada tenía el dinero para todo. Estás en lo cierto, verdaderamente no lo tenía. Qui fait payer Hollywood avec de l'argent français, Giancarlo Paretti a été arrêté à Los Angeles. Paretti était l'ancien partenaire du Crédit Lyonnais dans le rachat de la MGM. Il a été interpellé à la demande de la justice française. Le Crédit Lyonnais lui réclame $1,5 milliard. Finalmente se descubría que Giancarlo tenía conexiones con la mafia italiana, incluso con la figura de Silvio Berlusconi. Sus negocios en Hollywood no era más que lavado de dinero. En 1999 se llevaría a cabo el juicio, siendo declarado culpable por fraude.
pasando 4 años en prisión y pagando una multa de 1 millón de francos. Yoram resultaba exonerado de los hechos al desconocer de dónde provenían los fondos. Pero aún así, si la reputación de Cannon ya se encontraba en los suelos, este hecho terminaba de dar cierre a una era. La última película que llevaría el mítico logo sería Chain of Command de 1994, película de acción protagonizada por Michael Dudikoff. Yoram, al igual que Menachem, regresaban a Israel. Ambos continuaron su vida por separado, cada uno abocándose a su familia. En los años posteriores, Menachem se convertiría en productor teatral, recibiendo la distinción de las artes por su gran trayectoria, mientras que Yoram continuaría su carrera siendo dueño de varias productoras de cine y televisión a nivel nacional. Se reunirían en 2014 para grabar el documental The Go Go Boys sobre la historia de Cannon. El mismo se estrenó en el Festival de Cannes, donde asistieron a la alfombra roja, recibiendo el reconocimiento que tanto anhelaban. Como si este hecho hubiera sido la culminación de una vida, a los pocos meses Menachem fallecía en Israel a causa de un paro cardiorrespiratorio. La aventura de dos amantes del cine que llevaron sus ambiciones hacia la meca de Hollywood. Uno producía, otro dirigía. Una productora icónica como la Cannon nos regalaría tantas películas que marcaron nuestra infancia y adolescencia. Con buenos y malos efectos, éxitos y fracasos, alimentando la fantasía de acción-aventura a tantas generaciones. Dos personas que aceptaron el riesgo de hacer películas, cueste lo que cueste, y que el resto sea historia.